El domingo pasado iniciamos una serie de los hombres malvados de la Pascua y hoy continuamos con ella y está maravilloso. ¿De qué personaje hablamos la semana pasada? ¿Quién era el personaje la semana pasada? Caifás. ¿Y qué dijimos en Caifás? ¿Qué dijimos? Hubo una frase con que nos fuimos, que la pusimos en el grupo, que la mencionamos. ¿Cuál era? A ver, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda? Si le decimos, ¿cómo es? Decirle que sí a Dios nos costará algo, pero decirle no nos costará mucho más, aún aquello por lo cual le dijimos que no. Recordamos eso. Y hoy queremos hablar de un siguiente personaje que en él encontramos que trató de negociar con Dios. Muchas veces nosotros tratamos de negociar y si tú me das, si tú lo haces, yo lo hago. Si Dios no lo hizo, olvido la promesa. Si tú lo haces, yo lo haré. Y quizás usted cuando pequeño o le dice, o con los padres hacemos eso de que si tú haces esto, yo te voy a dar esto. ¿No nos ha pasado ese tipo de negocio que hacemos con los hijos? Vaya, haga esto que yo le voy a, y yo después le doy esto. Yo después le hago esto. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Hemos hecho eso? Ah, sí, ¿verdad que sí? O si no lo hicieron, si te comes toda la comida, yo te doy la chupeta al final. O lo hicieron con usted. Le dijeron, bueno, si tú haces esto, yo hago aquello. Negociamos. Y queremos negociar. Y hoy vamos a hablar de alguien que quiso negociar con Jesús y que quería que Jesús hiciera como él pensaba. Y muchas veces queremos nosotros que Jesús haga como yo pienso, o que haga lo que yo quiero. Y entonces tenemos esta frase: Dios, si tú haces esto, yo hago aquello. Yo lo haré. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir más a la iglesia. El domingo que viene no me pierdo el servicio. Si tú haces esto, yo voy a dar más ofrenda y daré una ofrenda mayor. Y si tú me das el empleo, yo te voy a dar los diezmos fielmente. Si tú me das esto, yo haré eso. Tratamos de hacer ese tipo de cambio con Dios. Pero Dios dice que nos provee conforme a sus riquezas en gloria y que Él nos dará en su voluntad. Pero cuando tenemos el empleo, se nos olvida la promesa. Ay, Señor, yo sé que te oré por este empleo y la primera semana traemos nuestras ofrendas, traemos nuestro diezmo, la segunda, pero ya la tercera como que se nos olvidó. Y cuando estamos en aprieto, que estamos en la situación, Señor, si tú me ayudas en esto, yo haré aquello. Y queremos hacer ese cambio con Dios. Y hoy vamos a hablar de un personaje llamado Judas Iscariote. Y todos tenemos un poquito de Judas en nosotros. La semana pasada cuando hablé de Caifás, se nos erizaron los vellos, se nos erizó la piel, pensando en qué me parezco yo a Caifás. Y ahora, pastor, me viene a decir que todos tenemos un poco de Judas en nosotros. Ese traicionero que traicionó a Jesús. Ese hombre que fue el que traicionó a Jesús. Y él quería que Jesús se comportara de una manera como él creía. Y muchas veces nosotros creemos que Jesús se comporte a la manera que nosotros pensamos. Y encontramos que en ocasiones nosotros no queremos dejar y queremos negociar con Jesús. Y en los discípulos encontramos en una ocasión que Pedro le dijo a Jesús. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Esto lo encontramos en Mateo 19, 27. Este hombre, Pedro,
dice, en amarillo tenemos allí, nosotros, dígalo conmigo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y que haya cambio, entonces empezó el trueque. Yo te doy, tú me das. Y Jesús se fue a Betania. En una ocasión Jesús se fue a Betania. Recuerdan que Betania era donde vivía Lázaro, que Jesús lo resucitó después de 3 días de muerto. Recordamos ese pasaje que la semana pasada mencionamos, que cuando Jesús resucita a Lázaro, la gente, hay una conmoción en el lugar, en la ciudad, y mucha gente empieza a seguir a Jesús. Muchas personas empiezan a seguir a Jesús, y allí interviene Caifás y decía, ¿qué haremos? Porque hablé y decíamos que trataban de hacer caer a Jesús en una palabra o en algo, pero no podían. Entonces la única manera era de quitarlo del camino, era matándolo. Y Jesús va a Betania. Y aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, encontramos este pasaje, el versículo 6 en adelante. Encontramos que mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume barato y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Contenía un perfume costoso. Dígale al que está a su lado, perfume costoso. Era un perfume que venía desde Egipto. Eso eran preparados, dice en otro pasaje de la Escritura, que era nardo puro, era muy costoso. Ese perfume tenía el precio aproximadamente de 1 año de trabajo. Muy costoso. Y los discípulos se indignaron al ver eso. El versículo siguiente dice, los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Cuando la mujer llega allí a los pies de Jesús, que abre el frasco de alabastro, el frasco de perfume costoso, y empieza a derramarlo sobre sus pies, que se inunda toda esa casa de ese agradable perfume, de ese perfume ahí tan agradable, y los discípulos empiezan a oler tan agradable. Y van y ven que Jesús se le están derramando un perfume en los pies y dicen, ¿qué desperdicio es esto? Mucha gente dice que cuando tú vienes a la iglesia estás perdiendo el tiempo. Cuando tú diezmas estás dando tanto dinero. ¿Por qué tú haces eso? La gente empieza a pensar que es un desperdicio. No, lo que tú y yo hacemos para el Señor es una siembra, es una bendición, porque el Señor te lo retribuye de diferentes maneras. Y el que encontramos que dice eso en otro pasaje en Juan, encontramos que el que dice estas palabras era Judas Iscariote. Y Judas era nada más y nada menos que el tesorero del equipo de Jesús. Era el tesorero y él administraba también el tesoro, que algunas veces metía la mano en la bolsa. Dice la Escritura que a veces tomaba el dinero de la bolsa de lo que tenían allí. Y él era el que estaba preocupado por esto. Mire la preocupación que presentó. Dice, podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Podría haberse vendido. ¿Y qué iban a hacer con el dinero? Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber algo en que podamos decir, esto podía servir para esto. ¿Cómo voy a dar para Dios esto? ¿Cómo voy a llevar esto? ¿Cómo voy a tomarme un tiempo el domingo para ir a la iglesia? Podía quedarme lavando, podía quedarme arreglando el carro, podía irme para la playa. ¿O por qué voy a dar tanto dinero para la iglesia? Eso podía servir para comprar esto, para llevar a los hijos a cenar, para comprar aquello. Eso podía servir para otra cosa.
pero el Señor te dice, lo que pones para Él sirve para bendecir el reino de los cielos. Y Él te va a multiplicar, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Jesús, consciente de esto, le respondió, ¿por qué critican a esta mujer? Por hacer algo tan bueno conmigo. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Esta mujer, dice la Escritura en el versículo siguiente, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo. Judas tenía una expectativa de Jesús, de que podía ser el libertador de la opresión del imperio romano. Pero él veía que no atacaba al imperio romano. Judas pensó, no, pero es que si fuese el libertador tuviera un gran ejército para atacar al imperio y derribarlo. Judas estaba pensando solamente en dinero. Judas estaba pensando en que Jesús, ¿cuál era la sugerencia que le hizo a Jesús? ¿Cuál fue la sugerencia que hizo? ¿Cuál fue la sugerencia que se hizo allí? Se podía vender, cuesta mucho, y el dinero dárselo a los pobres. Él estaba buscando una justificación, él estaba buscando una manera de decir, esto se justifica por esto. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, no vale la pena en ti, Jesús. No vale la pena en ti. ¿Cómo vas a derramar allí a tus pies este perfume? Podía usarse para ayudar a cuánta gente. Jesús dijo, la gente pobre siempre va a estar, pero a mí nunca. A mí no me vas a tener todo el tiempo, físicamente. Él, Jesús, quería que sus discípulos entendieran que esta mujer estaba haciendo un acto de preparar a Jesús para su muerte. Dios sabe todas las cosas y Él conocía la intención de esta mujer. Él entendió la intención de los discípulos también. Él conocía cada uno de las mentes y los corazones. Y Él conoce tu mente y tu corazón. Y Él quiere bendecir tu vida y mi vida. Muchas veces nosotros en la vida queremos decirle a Dios, yo te voy a dar esto pero tú me das aquello. Si tú me das esto, yo te doy aquello. Muchas ocasiones nosotros queremos hacer negocios con Dios, pero con Dios lo único que te pide a ti y a mí es que le demos nuestro corazón y rendamos a Él nuestra vida. Porque cuando hacemos eso, Él se encargará de tu vida y de mi vida. Él guiará tu vida y mi vida. Cada día la dirigirá y será una bendición andar con Él. Amén. En Mateo 26:12, ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Hoy estamos hablando aquí de lo que hizo esta mujer. Quedó registrado. Dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en la tierra hizo muchísimos milagros, pero no todos se registraron porque no había cuántos libros iban a hacer para que todavía se estuviese leyendo libros y hubiese no hubiese la facilidad de usted estudiar unos milagros tan importantes. Se registraron algunos, pero Jesús hizo muchísimos milagros. Los apóstoles también hicieron muchísimos milagros y los milagros todavía hoy los sigue haciendo Jesús. Amén. Entonces, Judas Iscariote, Mateo 26:14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Cuánto me pagarán? Judas estaba pendiente de dinero, estaba pendiente de cuánto puedo tener, cuánto puedo obtener por algún negocio.
y a Jesús lo estaban buscando para matarlo, y ahora Judas va, uno de los 12 discípulos, uno que sabe dónde Jesús dormía, uno que sabe dónde Jesús comía, uno que sabía cómo andaba Jesús, y se sintieron muy complacidos los sumos sacerdotes en encontrar a alguien de adentro en que fuera y vendiera a Jesús. Alguien que desde adentro le diera la oportunidad de apresar a Jesús. Él llegó preguntando por cómo. Él nos dijo: yo les voy a traer a Jesús. Yo les voy a entregar a Jesús. Él lo que preguntó fue lo siguiente: ¿cuánto me qué? Por traicionar a Jesús. ¿Cuánto me pagarán? Un cambio, un trueque. Yo te doy, tú me das. Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Y a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. A partir de ese momento ya estaba preparado para traicionar a Jesús. Ese precio de 30 monedas de plata, de 30 piezas de plata, era lo que costaba un esclavo. Recordamos la serie anterior donde aquel hombre John tenía un barco negrero y que los esclavos eran tratados como objetos, como mercancía y no como personas. ¿Recordamos eso? Entonces, aquí el valor que tenía un esclavo era de 30 piezas de plata. A Jesús lo vendió por lo menos que podía venderse, por lo mínimo. Un esclavo era alguien que estaba a la servidumbre de alguien que era sometido a vejámenes, a todo. Por ese precio fue vendido el maestro por alguien que estaba dentro de la fila del maestro. Alguien que era su discípulo. Eso muchas veces pensamos y decimos: pero ¿cómo doy esto por esto? Porque nosotros queremos que Dios nos dé para beneficio propio. Queremos tener algo, sacar algo. Entonces escuchamos y decimos: yo te doy esto, pero yo quiero que, si tú me das esto, yo te voy a dar. Si tú me das este novio, o me das esta novia, o me caso así, o me das este empleo. Oramos y pedimos por Dios que nos dé algo, y nosotros ofrecemos algo. Dios no trabaja en manera de trueque. Dios trabaja porque Él quiere bendecir tu vida y mi vida. Cuando usted esté enfermo, la palabra de Dios no te dice que tengas que dar algo a cambio para recibir tu sanidad. Jesús ya lo hizo y dice que por sus llagas usted y yo somos curados. Usted utiliza esa palabra y usted empieza a orar al Señor que está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, y Él, en su amor y su misericordia, traerá salud y sanidad. Amén. Si estamos pasando por algún momento de necesidad, usted no está esperando para que decirle a Dios: yo te voy a dar esto si tú me das aquello. El Señor te va a bendecir y dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La palabra de Dios también te dice que Él suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que usted y yo podemos estar confiados que el Señor Jesús es el que nos va a sostener. No puedo decirle al Señor: yo te voy a dar, porque si tú me das, usted le da el corazón y Él se va a encargar de bendecirlo, de proveerle, de sanarlo, de cuidarlo, de bendecir nuestras vidas, de darnos el empleo. Y cuando Él nos da, nosotros de agradecimiento le damos a Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Usted no viene a la iglesia porque está pagando algo. Usted viene a la iglesia porque es agradecido de Dios, porque viene en una actitud de agradecimiento y de adoración.
porque Él vino, restauró tu hogar, restauró tu familia. Y aquí, si estás necesitando un milagro, si estás necesitando una bendición, tú sabes que cuando vienes el Señor te vas con una palabra de bendición en tu vida y vas recibiendo lo que Dios tiene para ti. Amén. Sí. Muchas veces queremos hacer cambios por Dios y escuchamos mucho de moda: trae esto, haz aquello y Dios te va a hacer el milagro. Si ya Dios pagó por ti. Ahora yo le doy al Señor porque soy agradecido de Él. Él me sanó y yo le digo: Señor, aquí están mis diezmos, mis ofrendas. ¿Hay algo que más que se necesita? Aquí están. Señor, tú me salvaste. Yo voy con alegría al culto porque te voy a adorar, porque has traído salud a mi vida, has sanado mi cuerpo, has bendecido mi hogar, mi matrimonio se restauró, mis hijos están felices, ya mi hijo se graduó, ya mi hija está estudiando, se abrió el cupo en la universidad. Yo voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios, porque Dios me dio un empleo, porque Dios me dio un negocio, porque Dios me dio una casa, porque Dios me ha bendecido, y yo de lo que Él me ha dado, yo bendigo el reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor. Por ese costo tan barato, por esas 30 piezas de plata, fue vendido el maestro. Pasemos ahora al libro de Juan, capítulo 13, versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, clamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Judas pensó y dijo: quedé descubierto. Jesús sabe todas las cosas. Seguramente me va a denunciar ante los soldados romanos. Ahora quizás Él me va a llevar ante la justicia. No, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, anda a hacerlo. Y dice la Escritura: ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Nadie iba a entender porque el negocio lo había hecho Judas en privado con los sumos sacerdotes. No le dijo a Pedro, no le dijo a Lucas, no le dijo a Juan, no le dijo a Mateo, no le dijo a ninguno de los otros 11. Hice un negocio. Vendí a Jesús por 30 piezas de plata. Nadie sabía. Él era algo que había hecho escondida, en privado. Pero Jesús lo sabía. Muchas veces nosotros hacemos cosas en privado, pero Jesús sabe todas las cosas y Él quiere que usted y yo seamos sanados. Muchas veces tienen que ser expuestas públicamente, y no es que Dios quiera avergonzarte ni dañarte, sino lo que quiere es limpiar el corazón y limpiar nuestras vidas. Amén. El versículo 31: y cuando Judas salió del lugar, Jesús le dijo: ha llegado el momento. Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de Él Dios será glorificado. Aquí encontramos que ya Judas tiene un plan. Recordamos que estaban buscando para matar a Jesús, pero a Jesús lo seguían multitudes. Pero ahora alguien de adentro hace un cambio, hace un negocio, un trueque. Tú me das 30 piezas de plata y yo te entrego al maestro. Él llegó preguntando: ¿cuánto me van a dar? Porque siempre en los negocios queremos tener una ganancia, nadie quiere tener pérdida. Y cuando entregamos nuestro corazón a Dios, la mayor ganancia la tenemos porque Él va a cuidar de tu vida, de tu salud, de tu familia, de lo que tú emprendes, de tu trabajo, de los negocios. Él va a cuidar de ti cuando tú y yo le entregamos el corazón a Dios. Mire lo que le pasó a Judas. Jesús está en el huerto de Getsemaní, salen de allí, Jesús se va a orar y dice que en la Escritura que Jesús oraba, y mientras oraba sudaba, y sus gotas y su sangre parecía, su sudor parecía como gotas de sangre. Estaba allí orando, y cuando baja de orar, Judas viene con el equipo de sacerdotes, los soldados, a apresar al maestro.
y lo entrega a las autoridades religiosas de la época. Y viene el juicio de Jesús. Y en ese juicio es condenado. Veamos lo que dice Mateo 27:3. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que lo habían condenado a muerte, Jesús se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Vino remordimiento en la vida. ¿Cómo voy a haber vendido yo al maestro? En muchas ocasiones nosotros vendemos al maestro. En muchas ocasiones hacemos un cambio, hacemos un trueque. Y en Judas vino una condición de remordimiento. Se enteró. Él pensaría, ¿será que él pensó, Judas tenía un pensamiento de que a Jesús lo que le iban era dar un sustico, de que lo iban a apresar y lo iban a soltar, de que lo que iban era tenerlo en la cárcel? Pero eso no fue lo que sucedió. A Jesús le hicieron un juicio y fue condenado a muerte. Y cuando Judas se enteró de que Jesús era condenado a muerte, el remordimiento vino a su corazón. Y fue a devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. Y allí, en ese lugar, en el templo, viene y dice estas palabras: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Traicioné a un hombre inocente. Mire la respuesta que le dieron. ¿Qué nos importa? Contestaron: ese es tu problema. Ellos dijeron: nosotros te pagamos. Tú llegaste preguntando cuánto querías por el maestro y nosotros te pagamos. Tú nos dabas al maestro y nosotros te dimos las 30 piezas de plata. Ya tú las tienes, ya nosotros cumplimos nuestra parte. Ahora la respuesta de ellos es: ese es tu problema. Cuando estaba lleno de remordimiento, y quiero usar esta parte aquí, Judas fue lleno de remordimiento. Cuando Pedro allá lloró, cuando cantó el gallo, Pedro lloró de arrepentimiento, pero Judas fue remordimiento que lo llevó a la muerte. A Pedro el arrepentimiento, lloró amargamente, pero fue de arrepentimiento, y Pedro se levantó como un gran apóstol. Amén. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Ya no vale eso, ya qué voy a hacer con esto. Pero tampoco así devolvió las 30 monedas de plata, no le devolvieron a Jesús. Y en ocasiones nosotros hacemos un cambio: Señor, yo me voy a casar. Esta muchacha es muy linda, este chico es muy lindo. Yo sé que no es de los caminos del Señor, pero yo lo voy a llevar. Yo te prometo que lo voy a llevar. Si no era cristiano, si de noviazgo que te amaba tanto, no siguió los caminos del Señor, no te amaría tanto, porque sigue en su vida. Entonces después estamos casados y decimos, después pasan los problemas, vienen las situaciones y decimos: Dios, ¿por qué me diste esta mujer aquí que la quiero devolver? Aquí está, ¿sabe? Cada uno de nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. A Judas así devolviera las 30 monedas de plata, las 30 piezas de plata, ya tenía que vivir las consecuencias de lo que había hecho. De lo que usted y yo hacemos por nuestra propia cuenta, tenemos que sufrir las consecuencias. Y quiero llevarte a esto. Cuando tratamos de hacer trueque con Dios y no nos rendimos a Él, nosotros somos responsables por el resultado. Anote esa frase. Cuando tratamos de hacer trueque con Dios y no nos rendimos a Él, nosotros somos responsables por el resultado. Si no rendimos nuestro corazón, el resultado de tu matrimonio, el resultado de tu negocio, el resultado de tu acción, va por cuenta tuya. Eres tú responsable.
Y cuando nos rendimos a Dios, Dios toma la responsabilidad del resultado de tu viaje. Amén. Hay muchas veces vamos a hacer un negocio y hay algo en tu mente, y es que los negocios fraudulentos siempre se muestran como lo mejor, maravilloso. Tú inviertes 1 millón y vas a recibir 1,5 millones en 15 días. Invierte y tenemos este negocio, pero hay una vocecita que te dice ahí en tu mente, te dice: eso no parece bien, eso parece que está muy bonito para hacer un buen negocio, pero yo lo voy a hacer. De hecho, le voy a dar más diezmos a Dios. Voy a dar más. Dios, dame este negocio. Pero cuando inviertes el 1 millón y sientes que eres defraudado, que te estafaron, empiezas a decir: oye, ahora quedé sin el dinero, ahora tengo un problema legal, ahora tengo una situación. ¿Por qué? Porque fuiste tú y no le hiciste caso a Dios, no oraste, no le pediste la dirección a Dios, y los resultados y las consecuencias las vamos a sufrir. Esto, cuando tratamos de hacer un trueque con Dios: Dios, yo te doy, tú me das. Yo te doy si tú me das. Tú y yo tenemos que rendirnos completamente a Él. Nosotros somos responsables por el resultado. Si vendiste el carro para hacer un mal negocio, que tú sabías que no estaba claro. Si vendiste tu casa, si sacaste todos tus ahorros, si estabas haciendo cosas incorrectas, ¿quién es el responsable de los resultados? Usted y yo. Porque no busqué la dirección de Dios. Lo quise hacer a mi manera. Me pareció bien, me pareció bonito. Pero después que estamos allí en una condición difícil, empezamos a orar a Dios. Dios, ayúdame. Ahora quedé sin carro, ahora quedé sin esto. Yo pensé dar más diezmo, yo pensé darte más. Usted es el responsable. Pero cuando usted hace algo bajo la dirección de Dios y le dice: Dios, este negocio me parece muy bueno, pero voy a buscar tu dirección. Me parece bueno. Y tú sientes y Dios te revela y te dice, y tú buscas la dirección de Dios y tú dices: no lo voy a hacer. Aunque parece bueno, no lo voy a hacer. Y no haces ese tipo de negocio. No haces esa inversión. No te casas con esa muchacha inconversa. No te casas con ese chico que no tiene los mismos pensamientos que tú. No tiene la misma visión de vida que tú. Y cuando tú te das cuenta de ese negocio que ibas a hacer y no lo hiciste, porque Dios te movió a que no lo hicieras. Dios te hizo sentir en tu corazón porque buscaste su dirección y no lo hiciste. Pero luego te das cuenta que fulanito hizo el negocio, que el otro lo hizo. Ustedes no se han dado cuenta que en algunas ocasiones ustedes no han hecho un negocio y no han intervenido en algo, y usted dice: gracias a Dios que no me metí en eso, porque mira, fulanito se metió y no haya cómo hacer para salir de eso. Tiene un problema legal, tiene una situación financiera. ¿Ustedes no han escuchado de eso? ¿Sí o no? ¿Usted no le ha pasado que dijo: yo no voy a hacer eso, yo no voy a meterme en ese negocio, no me parece bien? Y usted después escucha de alguien y usted dice: gloria a Dios. Y usted dice: gracias a Dios que me libró de eso. Gracias a Dios que lo libró de eso. Porque usted estaba tomando la decisión que entregó toda la responsabilidad a Dios. Usted, cuando entrega la responsabilidad a Dios: me voy a casar, pero sé que esta muchacha o este muchacho lo he buscado en tu voluntad y yo sé que tú vas a bendecir mi viaje matrimonial. Amén. ¿Dónde están los jóvenes solteros acá? Para ver dónde están. Ninguno quiso decir amén. Está Arturo nada más. Por aquí hay 3. Ahí hay otro chico más. Unos se quedaron con la mano. Cuando tú le entregas la responsabilidad a Dios, Dios se va a encargar de bendecir el viaje de tu vida. Puede ser en el matrimonio, puede ser en el negocio, puede ser en las finanzas de tu vida, de tu casa, puede ser en la dirección de tus hijos. Cuando tú le entregas a Dios tu corazón, Él va a tomar la responsabilidad de tu vida. Amén.
como nuestros niños pequeños. ¿Quiénes son los responsables? Los adultos. Papá, ¿puedo hacer esto? Sí, hijo, puede hacerlo. ¿Quién es el responsable? Papá. El hijo fue bajo la autorización del padre. Él entregó al padre lo que le tocaba. Y si pasa algo, ¿quién va a salir adelante? ¿Quién va a hacer las gestiones? ¿Quién va a guiarlo? El papá. Porque el papá no quiere que le pase nada mal a su hijo. Y cuando le dice, hijo, hágalo, va seguro de que el papá le va a ayudar a lograrlo. Cuando Dios te bendice, cuando tú le entregas a Dios todo tu corazón, Dios se va a encargar de bendecir el viaje de tu vida. Pastor, me preguntará usted, pero ¿cómo me va a ayudar? Ya yo tomé una decisión, yo vine a los caminos del Señor después de casado. Él va a ayudar tu matrimonio, Él va a ayudar tu vida. Pastor, pero ¿cómo hago con este negocio? Yo lo traía desde antes. El Señor te va a ayudar. ¿Sabes algo? El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a bendecir. Porque cuando tú y yo le entregamos el corazón al Señor, Él es el responsable de tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios sea responsable de tu viaje? Póngase de pie. Y la semana pasada vimos a Caifás, y que todos tenemos un poquito de Caifás, y hoy de Judas, de que todos tenemos un poco de Judas. Y en Judas quiero enfatizarte y que te lleves claro. Judas era hacer un trueque. Yo recibo algo y te entrego algo. Pero para Dios lo que quiere es que le demos nuestro corazón, y Él es responsable de bendecir tu vida y mi vida. Esos amenes estuvieron muy flojos. Le entrego mi corazón a Dios y Él es el responsable del viaje de mi vida. Yo confío que Él lo va a hacer porque Él es poderoso, es grandioso, es maravilloso. Quiero que analicemos un poco internamente en tu corazón, en tu mente, qué de Judas hay en nosotros. ¿En qué áreas de mi vida le estoy diciendo, Dios, si tú me das esto, yo te doy esto? Pero hoy cambiamos la perspectiva y le decimos a Dios, Dios, te entrego mi corazón y tú eres el responsable de mi vida. Sé que Dios te va a guiar por una senda de justicia y de verdad. Y cuando reflexionamos en esta enseñanza, podamos reflexionar para sacar de nuestro corazón aquellas cosas que hemos hecho como Judas. No solamente porque Judas, cuando lo mencionamos, lo recordamos, es que traicionó a Jesús. Y cuando mencionamos, ese es un Judas. Y cuando usted escucha esa frase, usted inmediatamente la asocia ¿con qué? Con traición. Pero hoy, cuando usted vaya a escuchar una frase de Judas y acuerde de Judas, recordemos de que Judas fue uno que quería que Jesús hiciera como él pensaba. Que vendiera el frasco de perfume, que las cosas, que lo vendió por 30 piezas de plata a cambio de el trueque. Yo te doy, tú me das. Con Dios no funciona el trueque. Él te da porque Él es poderoso, grandioso, sus riquezas son inmensas y Él es bondadoso y Él es lleno de amor y Él quiere bendecir tu vida y mi vida. Él no está esperando que tú le digas, te voy a dar tanto, Señor, te voy a dar un pacto de esto, te voy a dar esto, aquello. No, Él está esperando, Dios, me rindo ante ti. Sáname de esta enfermedad. Me rindo ante ti. Quiero un milagro en esto. Me rindo ante ti, Señor. Yo quiero esto en mi vida. Y esperando en tu voluntad, yo sé que tú lo harás. Hay promesas en la Escritura que dicen que si oro con fe, Él concederá las peticiones de mi corazón. La Escritura te dice algo de que tienes que darle, pagar, hacer algo. La Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Pero usted y yo, después que recibimos de Dios bendiciones, somos bendecidos para bendecir. Yo doy tiempo, doy finanzas, doy recursos, doy esfuerzo, pero quiero seguir bendiciendo el reino de los cielos.